Bendito el nombre del Señor. Para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Este programa a las 3:30. No se detenga en llamarnos, cualquier necesidad, cualquier pregunta. Estamos orando por cualquier necesidad, hermanos, amigos. También el Señor está para resolver cualquier problema, dice la palabra del Señor. Acordémonos que Jesucristo pronto viene. Hay que congregarse, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, que seamos dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito el Señor. Busque una iglesia evangélica, una iglesia que le prediquen la palabra del Señor, que Jesucristo pronto viene, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo no ha cambiado, que Él perdona pecado. Vaya a una iglesia también, esto es muy importante, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor. Así que adelante en Cristo Jesús, no desmayemos, hay que seguir adelante. Sígase siempre gozando en este canal, también viendo diferentes programaciones donde hay palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Así que este es el número, ahí está la dirección. Estamos entre la Gessner y la Fondren. Esta es una ubicación. Entre la Fondren y la Gessner quiero ubicarlos. Ahí también está los horarios de nuestro servicio. Así que adelante en Cristo Jesús y que el Señor les continúe bendiciendo. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a estar trayendo esta reflexión muy importante para nuestras vidas, que se titula Los pobres en espíritu. Qué importante este tema, desarrollar en la Biblia. Aquí vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, Jesucristo dijo esta palabra en el monte de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Para entrar a este tema tan importante, quiero decirles que esto que nuestro Señor Jesucristo subió a este monte de la bienaventuranza, que no tenía nombre ese monte, pero a partir de ese momento recibió el nombre de la bienaventuranza, el monte de la bienaventuranza. Unos siglos antes de Cristo, los sacerdotes y los rabinos, ellos acostumbraban a subir a un monte y de ahí ellos dictaban las bendiciones y las maldiciones para el pueblo. Ejemplo, Moisés. Vemos a Moisés que en el monte Ebal, en el capítulo 27 y 28 de Deuteronomio, ahí lo vemos a él dictando las bienaventuranzas y las maldiciones también al pueblo de Israel. Si obedecéis, os vendrán estas bendiciones, y si no obedecéis, os vendrán estas maldiciones. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, porque Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia, y Él es sacerdote y es rabino. Jesús es maestro, además de ser Dios. Es uno de los títulos que Él tiene. Él es maestro, uno de los ministerios. Entonces, Él sube a este monte de la bienaventuranza a dictar bendiciones y también maldiciones, al igual que Moisés. Entonces, una gran multitud lo seguía esta mañana y muchos creían que Jesús iba a hablar de política, de cómo defenderse contra los romanos, que eran sus enemigos, opresores. Pero lo impresionante y lo sorprendente fue que los que quedaron en silencio escuchando a Jesús, porque ya lo consideraban como un buen predicador y una gran multitud andaba detrás de él. Entonces ellos escuchan esta expresión, bienaventurados los pobres en espíritu.
porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí comienza el Señor la bienaventuranza, pero vamos a estar desarrollando lo que es pobre en espíritu. Mucha gente no lo ha entendido bien, esta expresión y lo que la Biblia enseña respecto a ser pobre en espíritu. Una persona que es pobre en espíritu no está hablando de una pobreza económica, no está hablando la Biblia de una pobreza de tener poco Espíritu Santo. Eso es una mala interpretación. Nosotros entre más tenemos de la presencia del Señor, a nosotros mejor nos va, más fuertes somos. El Espíritu de Dios nos hace fuertes, nos hace valientes, claro que sí. Lo perdemos y lo perdemos todo. O sea que no está hablando de una pobreza de Espíritu Santo. No está hablando de eso. Ni está hablando de que porque usted es pobre usted se va a salvar económicamente hablando. Muchos pobres van para el infierno, son borrachos, son ladrones, son criminales. Muchos pobres económicamente. O sea que el Señor no está hablando de eso. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquella persona que admite la corrección. Fíjese que es una definición bien sencilla. Es una persona que usted lo exhorta, lo amonesta, lo aconseja, y esa persona no es orgullosa, arrogante, sino que es una persona que lo escucha a usted. Y entonces Isaías dice en el capítulo 66, versículo 2, Jehová dice, pero miraré a aquel, dice, que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Es una persona que escucha la palabra de Dios, recibe la amonestación de la palabra, el consejo de la palabra. No es una persona arrogante que se autojustifica diciendo, no, yo tengo la razón y yo así estoy bien. Es algo tremendo de nosotros los seres humanos. ¿Sabe que uno de los problemas que nosotros los seres humanos tenemos es que nosotros creemos que somos buenos? Y ese orgullo está en nosotros. Ese orgullo terrible está en nosotros. Que siempre estamos queriendo pensar y creer que nosotros somos buenos. Eso es algo tremendo. Recordemos que aquel joven vino donde Jesús y le dijo, maestro bueno. Este joven no vino donde Jesús pensando lo que Jesús era, porque Jesús es Dios, Hijo. Pero él no vino de esa manera. Y él le dice, maestro bueno. Él vino a Jesús como enfrentándose a un rabino. Y le dice, maestro bueno, le dice. Y Jesús dijo, no, ninguno es bueno, solo Dios es bueno. O sea, imagínese usted. O sea, sin embargo, nosotros creemos que somos buenos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a recibir la amonestación de Dios, la corrección de Dios. Nosotros somos un dolor de cabeza para Dios. Si la gente supiera que nosotros venimos y recibimos esta salvación, pero venimos con un montón de defectos, con un montón de anormalías, con un montón de equivocaciones venimos. Y realmente deberíamos de venir dispuestos a que nos corrijan, a que la palabra de Dios nos ayude. Pero ese es el problema del ser humano. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pedro, él era un hombre bastante enojado, con un carácter un poco muy peligroso, un hombre muy violento, pero era humilde. Le voy a decir por qué. La primera vez que Pedro se encontró con nuestro Señor Jesucristo,
Y yo he estudiado eso bien claro. Sabe que Pedro se impresionó de ver lo que Jesús estaba haciendo en una barca. Estaba haciendo milagros y estaba predicando. Jesús de pronto entró a la barca de Pedro y continuó haciendo milagros y continuó capítulo 3 de Lucas, capítulo 5. Continuó el Señor predicando en la barca de Pedro. ¿Sabe qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, salite de mi barca, porque yo soy un hombre pecador. Vea usted la humildad del apóstol Pedro. Él no estaba buscando fama. Él era honesto con su conciencia. Él dice, yo soy un hombre pecador. Yo admito que soy un hombre pecador. Salite de mi barca. Jesús se impresionó de eso, la humildad de este hombre. Pero ¿quién quiere admitir que somos pecadores? A veces nomás de labio lo admitimos, pero realmente en nuestro corazón muy poco admitimos que necesitamos la corrección de Dios. Un hombre o una mujer que es pobre de espíritu es aquella persona que realmente le pide perdón a Dios diariamente y está viendo cómo mejorar su vida y está viendo cómo Dios trate con ella o con él. De la manera que trate, esa persona va a seguir al Señor. Porque por mucho que el Señor nos castigue o nos trate un poco drásticamente a veces, severamente, tenemos que seguir al Señor. Entonces Isaías dice, miraré a aquel que es pobre de espíritu y tiembla mi palabra. Miraré a aquel, porque hay personas que el Señor ni los voltea a ver, dice la Biblia. Dice que al altivo, al arrogante, Dios de lejos lo mira. ¿Sabe una cosa? Es algo tremendo. Lucas dice estas palabras en el capítulo 1, verso 53. Dice que hablando de Jesús y la multitud, dice, a los ricos envió vacíos, con las manos vacías. Pero está hablando a los ricos de espíritu, a los que no admiten ninguna corrección, a los que no absorben el consejo de Dios. Dice que los envió vacíos y a los pobres colmó de bienes. ¿Cuáles pobres? No económicamente. A los pobres de espíritu los colmó de bienes. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la palabra de Jesús y les gustó. Jesús y Juan el Bautista corrigieron a aquella generación de gente, los que eran pobres de espíritu. A ellos les gustó la corrección de Juan el Bautista. Les gustó la corrección, el consejo de Jesús, el mensaje de Jesús. Halló cabida en el corazón de Zaqueo, porque Zaqueo era humilde. También hombres como Pedro, como Juan, como Andrés, estos hombres como Jacob, ellos andaban ahí cerca. Sea Cristo bendito para siempre. Andaban cerca de Jesús. Hubo ocasiones que Jesús los trató duro. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, le dijeron a Pedro. ¿Se apartó Pedro? No. Hay mucha gente arrogante hoy en día que en la iglesia el pastor no puede predicar un poco fuerte, el ministro no puede hablar un poco fuerte la palabra porque agarran vacaciones, ya no van al culto y si es posible ya no regresan. No se les puede decir nada. Entonces es porque no hay pobreza de espíritu. El pobre de espíritu. ¿Por qué Jesús, por qué Dios habla de pobreza espiritual? Porque sabe que el pobre acostumbra, literalmente hablando, el pobre pide. El pobre es un necesitado. Entonces espiritualmente, la persona pobre espiritualmente es una persona necesitada, necesita de Dios, necesita el perdón de Dios, necesita que lo corrijan porque es pobre de espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, sabe que Juan el Bautista era un hombre humilde, era un hombre pobre de espíritu. Jesús le dijo que lo iba a bautizar o que lo bautizara a él, que Juan el Bautista lo bautizara. Tan siquiera quería bautizarlo, dijo, yo no soy digno de bautizarte, tú eres mi Señor. Yo a la verdad, le dijo Juan el Bautista a la multitud, os bautizo
en agua, pero tras de mí viene uno, del cual yo no soy digno, tan siquiera de desatar su sandalia. No soy digno. Imagínense la pobreza espiritual que había en Juan el Bautista. Un hombre tan espiritual, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Sin embargo, cuando habla del Cordero de Dios, dice: yo no soy digno de encorvarme y desatar de sus sandalias. La parte más inferior del ser humano, los pies, ¿verdad? Las sandalias. No soy digno. Quiere decir que ese hombre era humilde. Era humilde. Soportó la cárcel, soportó todo. Pero el que es rico en espíritu no soporta nada y se cree mucho. Es algo muy horrible cuando un predicador se convierte, o un hombre se convierte, o una mujer, en predicadores, pero arrogantes, altivos. La gente no quiere escuchar. Porque está hablando una persona altiva, está hablando una persona que se autodenomina como grande y no le da la gloria a Dios. En el capítulo 1 del libro de Romanos, versos 18 al 28, dice que no le dieron la gloria a Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. No le dieron la gloria a Dios, no glorificaron a Dios, se autodominaron, denominaron como grandes personas, se creyeron grandes. Dios nos ayude. Al altivo Dios lo ve de lejos. Dios quiere gente humilde, Dios quiere gente pobre en espíritu. Por eso Jesucristo en esa mañana Él dijo, la primer bienaventuranza que el Señor lanzó fue: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sea bendito el nombre del Señor. Hubieron personas, hermano, que no recibieron el mensaje de Jesús porque eran altivos, eran arrogantes, pero hubieron personas humildes que hasta besaron los pies de Jesús porque eran pecadores, se sentían pecadores de verdad. Gloria al Señor. Ese es el problema de hoy en día y de siempre. Cuando no hay humildad, no hay pobreza espiritual, entonces nos creemos mucho. Nos creemos mucho. ¿Sabe que los que están sanos, Jesús dijo, no necesitan de médico? Yo no había entendido esas palabras de Jesús. ¿Qué es lo que significa eso? Los grandes fariseos, ellos se creían sanos espiritualmente, creían ellos, pero estaban enfermísimos. Ellos no necesitaron al médico. Jesucristo es nuestro médico en todos los aspectos, espiritualmente y físicamente. En todos los aspectos, Jesús es el buen médico. Pero los grandes sacerdotes contemporáneos de Jesús y los grandes fariseos no necesitaron de Jesús. Pero hubo gente humilde que sí necesitó, porque eran pobres de espíritu. Porque se sentían miserables, se sentían necesitados. ¿Sabe que este hombre, Saúl, que yo catalogo bíblicamente que se perdió? Se perdió porque yo tengo algunos textos bíblicos donde pienso que se perdió. Su alma se perdió. ¿Sabe que este hombre, Dios no tuvo misericordia de él? Dice segunda de Samuel capítulo 7. Pero es que él no era pobre de espíritu. El consejo de Dios vino donde Samuel le dice en el capítulo 15 de primera de Samuel, capítulo también 13. Viene Samuel y lo amonesta por su pecado, pero él le dice en el capítulo 15 a Samuel: hónrame delante de los ancianos, yo no he pecado delante de Jehová. Y sí había pecado. Y Dios le dijo a través de Samuel: yo te he desechado hoy. Y en primera de Samuel capítulo 13, versículos 12 y 13, dice: Jehová te ha desechado y Jehová se ha encontrado a uno de tus siervos para ponerlo en lugar tuyo, y te ha desechado a ti, te ha quitado tu reino. Y continúa la arrogancia en el capítulo 15. Él en Amalek cometió aquel gran fracaso. Hizo al contrario de lo que Dios le había dicho a través de Samuel. Trajo las vacas gordas de los amalecitas, no las mató. Trajo al rey vivo, cuando Dios le dijo al contrario que no hiciera eso, que eso era anatema.
para Dios. Entonces, pero después, él en lugar de humillarse, de arrepentirse, mire hermano, Dios mío, digo yo, si nosotros realmente todos los días necesitamos el perdón de Dios, somos pecadores. Todos los días necesitamos buscar la misericordia de Dios. Hay personas cristianos que porque ya llevan algunos años en el Evangelio, ellos creen que ya no son pecadores, ellos creen que ya muchos sufrieron en el Evangelio y hasta ni perdón le piden a Dios. Qué tristeza, cuando no hay pobreza en espíritu, cuando no se admite, tú no perdonas, cuando tú no admites que tú también fallaste, nadie puede tratar contigo porque tú nunca fallas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Saúl se perdió. Él no pidió perdón a Dios de corazón. Él no fue como David. ¿Sabe que David era un hombre pobre de espíritu? Porque el rey David, a pesar que era rey, tenía palacio, tenía seguidores, tenía dinero que le sobraba. Le sobraba oro, plata, todo eso tenía David. Sin embargo, vino un hombre que solamente tenía el gran título de ser un vidente, un profeta. Y vino y habló con David que él había caído en un gran pecado y que ese pecado le iba a traer ciertas consecuencias. ¿Y sabe lo que hizo David? Escuchó al siervo de Dios. Se humilló delante de Dios. Y siempre andaba él arreglando cuentas con Dios. O sea, realmente este hombre era pobre de espíritu. Él no cuestionaba a Dios. Dios podía tratar con él, pero con un rico espíritu usted no le puede corregir nada porque todo lo sabe. Todo lo sabe. Nunca ha fallado. No, es que yo hice esto y por lo otro. Y siempre nos lavamos las manos como Pilato. Entonces, Dios llama a que nos humillemos y que aprendamos a admitir que somos personas que fallamos y que necesitamos la misericordia de Dios. Es algo terrible. Hay personas que aún también en el púlpito predican como que ellos son dioses, como que ellos se han santificado por sí mismos. ¡Qué tremendo! Es esa arrogancia. Hay personas que ni hablan de la misericordia de Dios. Es algo tremendo, hermano. Lo que se da es algo terrible. Si usted mira la Biblia, hermano, los hombres de Dios hablaban de la misericordia de Dios, que ellos dependían, su santificación dependía de la misericordia de Dios por la sangre del Cordero. Pero ya hay personas que ya ni hablan de la sangre de Cristo, sino que consiguen un montón de errores de los demás y comienzan a hablar y a criticar. Digo, eso no es predicación, un montón de anécdotas, de fracasos de fulano, de fulana y criticando y que mire y que esto y lo otro. Y sin embargo se olvidan de hablar de la misericordia de Dios. Que por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Bendito sea el nombre del Señor. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Sea bendito el nombre del Señor. Así que aprendamos al rey David. Dios lo amonestó, Dios trató con él y él admitió que había fallado. El pecado que Dios no perdona es aquel que no se lo confesamos, no lo admitimos. Por eso hay mucha gente que está cargada de pecado, porque nunca admiten que son pecadores, nunca admiten que fallan. En el capítulo 6, versículo 12 del libro de Mateo, Jesucristo dijo que siempre que oremos, una de las cosas que debemos de decir es, perdona nuestras deudas. Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas. Pablo decía, orando a Dios siempre en el Espíritu con súplicas y con rogativas. Rogándole a Dios, fíjese. Pues muchas veces nos presentamos como el fariseo, porque no somos pobres de espíritu muchas veces. Sea bendito el nombre del Señor. Cristo sea bendito. Mira lo que dice el libro de Proverbios, hermano. Proverbios dice, aquí en Proverbios
29, verso 23 dice que al pobre de espíritu le sustenta la honra. Al pobre de espíritu le sustenta la honra. Se sienten honrados. Dios honra a los que se humillan. Al pobre de espíritu le sustenta la honra. Es tremendo, ¿verdad? Dios honra al que se humilla. Al pobre de espíritu le sustenta la honra. Pero cuando somos ricos de espíritu, hermano, que nos creemos mucho por sí mismos, Dios hasta nos deshonra. Dios nos humilla muchas veces. Qué tremenda es la palabra del Señor. Así que bienaventurados los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que disfrutan el reino de los cielos. El pobre de espíritu le siente sabor al evangelio, le siente sabor ir al culto, congregarse, le siente sabor. Pero los que ya están excluidos y excluyéndose del evangelio, que ya nada les sienten sabor, ya casi no van a la iglesia, ya no quieren ir. ¿Por qué? Porque ya no hay una honra, ellos se sienten deshonrados. Ellos hasta se avergüenzan que los vean. ¿Por qué? Porque andan mal. No nos humillamos muchas veces. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Dice Isaías 57, 15. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjese, Dios habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Qué bonitas palabras. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, la palabra de Dios es una concordancia, no se contradice. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios nos amoneste. Nosotros somos carne. Si usted supiera, nosotros fallamos, requete fallamos. Y no podemos presentarnos a Dios como personas que no fallamos, sino que necesitamos presentarnos delante de Dios con un corazón abierto, abrirle el corazón al Señor, a que Él pueda tratar con nosotros. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, un pobre espíritu es aquel que tiene un corazón abierto para Dios. Admite que realmente falla y estar dispuesto a cualquier amonestación, a cualquier consejo, a cualquier sugerencia. Gloria al Señor. Pero, hermano, hay personas, hermano, que lastimosamente, a veces comenzando, van en el evangelio. Y ellos ya saben más que el pastor. Y van comenzando. Y según ellos ya, o ellas ya. No, y hay personas que ni una prueba han tenido y ya saben mucho más que el pastor. Y hasta critican y juzgan y todo eso. Y más no saben que andan en pámperes todavía, espiritualmente hablando. Andan dando sus primeros pasitos, pero según ellos ya pasaron muchas cosas. Y no le abren el corazón al Señor para que el Señor los enseñe. Y tener oídos espirituales, tener un corazón humilde que pueda hallar cabida la palabra de Dios en nosotros. Que el Señor venga a corregirnos y nosotros poder escuchar la voz de Dios. Ese es un pobre espíritu. Así que hasta el próximo programa y que el Señor les continúe bendiciendo.